Gracias. Ok, entendido. Ok, perfecto. Bueno, hemos escuchado testimonios hermosos esta noche que nos animan y, y es porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que habita en medio de nuestras vidas, ¿ya? Estábamos, cuando Jorge me pidió que compartiésemos, estaba viviendo una etapa bien puntual, ya con muchas preocupaciones, con muchas cosas que uno ve, distintas cosas, lo que vivimos en nuestra vida espiritual, pero también veía alrededor de nuestras vidas muchas situaciones complejas que a veces no entendemos. Y le preguntaba al Señor qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos visualizar con estas realidades que yo creo que ustedes también las ven, que tiene que ver con la vida misma y con lo que es la vida en el reino. Y claro, estaba recordándome, se recuerdan que terminamos recién el libro Colosenses en la iglesia, y, y me citó en el capítulo 1, en el verso 12 y 13, y están, si pueden buscarlo, o si no lo anotan para que después lo repasen, y podemos ver que en estos dos versículos, Pablo, él está hablando a la iglesia de Colosa, que es algo que no debemos olvidar nunca nosotros, ¿ya? Y que en la realidad concreta existen dos reinos, ¿ya? La definición de reino es una forma de gobierno, ¿ya? Donde en aquel tiempo era el rey, ya hoy día son las naciones, los países los que vienen a tomar ese título. Y, y bueno, la primera pregunta que nace y me hacía yo y es la que a cada uno de nosotros en esta noche nos corresponde reflexionar, es si creemos realmente que existen dos reinos, ¿ya? Porque muchas veces en el día a día nosotros pensamos que la vida es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que olemos, las cosas tangibles, pero hay un reino que es un reino que es oculto. Y fíjense que la Biblia es muy claro al respecto, ¿ya? Que hay dos reinos. Y quiero leerle para ir avanzando al verso 12 y el 13. Colosenses 1, 12 y 13 dice, Pablo está hablando a la iglesia y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En estos dos versículos eh, podemos observar claramente, hermano, claramente que Pablo está hablando que existen dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, ¿cierto? Como primer punto, y esto es súper objetivo y súper concreto. Ya en el 12 nos dice que existe un reino de la luz y añade algo súper importante, que debemos dar gracias en el versículo 12. Dando gracias, dice, al Padre y alegrarnos. Yo creo porque Dios nos facultó a ti y a mí, hermano, a ser partícipes de este reino y nos otorgó, dice, una herencia. Esta palabra es súper determinante en la vida del cristiano, herencia. Pablo la menciona muchas veces en el libro Colosenses, ¿ya? Y en la Biblia también, en otras cartas aparece. La herencia de qué? Algo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? A través de su sacrificio, cuando lo hemos considerado como nuestro Señor y Salvador, hemos sido trasladados, dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Entonces, el 12 concretamente nos muestra que existe un reino de la luz, de los santos, ¿ya? Y qué bendición es esto, pues, hermano, ¿ya? Es que es un regalo, es una invitación, ¿ya? Una invitación muy especial. ¿Y una invitación a qué? En este tiempo de tanta inseguridad, de tanta confusión. Es una invitación cuando estamos bajo este reino a la seguridad, porque si hay algo que nos da tranquilidad, díganme que no, y yo lo siento así, que nos da la seguridad, es la luz, es lo que podemos ver, es aquello que no podemos tropezar,
en donde podemos habitar y en movernos con absoluta libertad. Eso es lo que representa en forma tangible un poco el reino de la luz, ¿ya? Y que podemos experimentar las cosas sin ninguna dificultad. Y este es el reino que nos está invitando el Señor a través de Cristo, ¿ya? Y en el versículo 13 dice que muestra también existe otro reino, que es el reino de las tinieblas, de la oscuridad, el cual nos ha librado, dice la Escritura, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, existen dos reinos. Eso es lo primero que podemos, a través de la lectura de estos dos versos, establecer, pero así concretamente, hermano, y que nadie nos engañe, porque ahí ya hay una obra de este reino de las tinieblas, ya lo vamos a ver. Y este reino que vamos a ver un poquito primeramente es este, ¿ya? El reino de las tinieblas. Y en su definición bíblica, yo encontré que las tinieblas no son simplemente la ausencia de luz, ¿ya? Porque eso sería algo muy natural, ¿ya? Claro, tiniebla igual antónimo verso falta de luz. Vale decir una oscuridad visual. No es eso lo que está planteando la Escritura. Por cierto que lo es, en uno de sus sentidos, como no ver, como no oler, como no poder hablar, como no poder oír, es un sentido. Pero las tinieblas, en definición bíblica, y lo que la Escritura nos quiere mostrar a través de esta carta de Pablo, es la matriz, ¿ya? La matriz esa es la esencia, es donde se forma un modelo, ¿ya? Las matrices, aquellos que trabajan en distintas partes del arte, hay una matriz y de ahí se hacen las cosas en adelante. Entonces, las tinieblas como definición bíblica es la matriz, es la esfera, ¿ya? Es el espacio en donde se crea el caos total, donde empiezan las dificultades. Fíjense que hay una cita bíblica en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, y imagínense al principio de la Biblia, pues estamos hablando del segundo versículo. El 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el 2 ya da a entender lo que significa las tinieblas. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas desde el principio se han manifestado, ¿ya? Estamos hablando de la creación puntualmente. Entonces, podemos ver que hay un desorden y las tinieblas son propias de ese desorden, porque no nos dejan ordenar nuestras vidas. Las tinieblas son la matriz, entonces, de la esfera. Y esto lo dice el libro de Génesis, el que acabamos de leer. Otro texto que quiero fundamentar en esto está en Hechos 26, 18. Si pueden seguirme o si pueden anotar. Dice el autor del libro de Hechos, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mira lo que dice el verso, ya estamos estableciendo dos reinos. Conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y aquí ya hay algo que se suma, vale decir, el reino de las tinieblas está bajo la potestad de Satanás y el reino de la luz de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Contundente este versículo que nos muestra que hay dos reinos nuevamente establecidos, el reino de las tinieblas que está gobernado por Satanás y el reino de la luz en el cual por gracia y misericordia podemos decir que somos hoy día agentes que estamos viviendo en este reino bajo la soberanía de Dios. En este reino de las tinieblas, la característica principal, hermanos, que adopta el ser humano es vivir, y pareciera algo muy superficial, ¿eh? Pero es algo que está bajo, y siempre se ha dicho desde el púlpito, está bajo nuestro parecer. Cuando vivimos a nuestro propio criterio, por ejemplo, cuando vivimos a nuestro propio parecer, ¿ya? Vale decir, a nuestra forma y que nada nos quiere hacer cambiar, esto es un engaño. Eso es estar viviendo bajo el reino de las tinieblas, bajo la confusión, como decía el libro de Génesis, bajo el desorden, cuando queremos vivir de una manera más bien personal que sujeta a la soberanía de Dios. Cuando uno hace lo que quiere, puede llegar a pensar que está todo bien y que todo va bien, cuando en realidad nos estamos destruyendo
interiormente y cayendo en una trampa. Una de las características que tiene el príncipe de este reino, ¿cuál es? Es el engaño, ¿ya? El engaño sutilmente quiere hacer, se instala en nuestra mente. Acá podemos llegar con los dardos de Satanás y nos hace sentir que estamos bien de nuestra manera de ser y estamos destruyendo y cayendo en la trampa de Satanás. Por eso debemos entender que la raíz de muchos males, hermano, es la rebelión, es no considerar a Dios. Y rebelión significa también egoísmo, ¿ya? Que tenemos una personalidad, un carácter egoísta en vivir independientemente de Dios. Y esto es un pecado. Si recordamos lo que pasó en el Edén, en el huerto, había una ambición de parte de Adán, ¿cierto? Que no se sujetó a la única condición que puso Dios y se rebeló a ello. Y que ocasionó un pecado transgeneracional que afectó a toda la humanidad por generación en generación, hasta que tuvo que venir Cristo, ¿cierto? Que es la voluntad del Padre a poder darnos una segunda oportunidad, al no tomar en cuenta a Dios y no reconocerlo como su Dios, como su Señor, como su Rey, como alguien que está velando por él. Y sin embargo, se involucró en el reino de las tinieblas. Y este es el punto, hermano. Aquí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿ya? Porque nuestras acciones finalmente nos demuestran dónde estamos situados, en qué parte estamos, ¿ya? Podemos decir muchas cosas con nuestra boca, muchas cosas. Yo no hago esto, pero sí lo hago. O yo sí hago esto y no lo hago, ¿ya? Son nuestras acciones las que finalmente dan a conocer cuál es nuestra condición, nuestros hábitos, ¿ya? Este rey, vale decir Satanás, es llamado en la Biblia como el príncipe. Miren el nombre que tiene, el príncipe de este mundo. Y voy a leer Efesios, capítulo 2, verso 2. Dice, en el contexto de que está hablando Pablo también en este libro, de que somos salvos por gracia. Dice en el 2:2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo está reafirmando lo que acabamos de decir, que la desobediencia, la rebelión a lo que Dios quiere para el ser humano desde el principio de la creación, es lo que origina el pecado y que nos hace partícipe de este reino de las tinieblas. El príncipe también tiene varios aliados, y esto es importante darlo a conocer, porque dicen, no, yo no creo en el príncipe, yo no creo en el diablo, no creo en Satanás, porque todas estas son luchas espirituales, hermano, no tienen que ver con que yo necesito ver para creer, ¿ya? Y este príncipe también tiene aliados que actúan a su lado. No está solo Satanás, tiene una hueste. Hay varias citas bíblicas que no quise buscar para no extenderme mucho, pero que son espíritus demoníacos que ejercen una fuerza espiritual maligna en cada persona, ¿ya? Y esto hay que reconocerlo, que el único propósito de estos espíritus, de estas huestes, es arruinar y finalmente destruir al hombre. No tiene otro propósito, Satanás, hermano. Es arruinar, es destruir al hombre. Son acusadores que nos atormentan, recordando muchas veces los errores y pecados que podemos haber cometido. Díganme que no se les ha venido a la mente, y a mí en lo personal, en momentos de reflexión o de soledad, que de repente me doy cuenta y viene un recuerdo negativo, ¿ya? Y me viene a punzar una y otra vez. Estas son las obras, estas son los espíritus que habla la Biblia. La lucha que no es contra carne ni sangre, sino que con huestes espirituales. Y esto es lo que quiere el enemigo, destruir nuestra imagen, destruir nuestra proyección en Cristo, querer cambiarnos, volver a lo que fuimos inicialmente, a estar inserto en el reino de las tinieblas.
Satanás no se va a quedar quieto, ¿ya? En querer recuperar a aquellos que en algún minuto estuvimos, pero que hoy, por gracia y misericordia de Dios, podemos decir, en base a la palabra, no por méritos propios ni capacidades, que estamos en un reino de la luz. Y cuando uno se pregunta bíblicamente a qué vino Satanás, ¿ya? Y todos sabemos cuál es la respuesta de aquello, ¿cierto? A matar, robar y destruir, ¿ya? ¿Qué nos puede, por ejemplo, Satanás hacer en cuanto a estos tres conceptos? Matar. ¿Qué puede matar? Tus sueños, tus deseos personales, tu relación con la familia, tus esperanzas, tu capacidad de amar al prójimo, etcétera. ¿Qué puede también robar Satanás a cada uno de los seres humanos? Nuestra dignidad. Puede robar tu comunión con Dios. Ya, hoy día algo muy sutil, mucha entretención, ya, mucho donde visualmente y también en el oír podemos distraernos. ¿Y sabes lo que está haciendo hoy Satanás? Está robándonos la comunión con Dios. Hoy día tenemos todos y en lugares muy que nadie nos puede enterarse, que nadie nos puede sorprender. Tenemos miles de alternativas para incurrir en actos que nos pueden robar la paz, que nos pueden, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿ya? A incurrir en actos visuales, como la pornografía, como hechos que están ahí, al lado, que no necesitamos hacer más que apretar un botón. Estas son las cosas que son parte del reino de las tinieblas. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Nos puede robar el gozo, nuestro valor, las promesas que Dios tiene para ti, que también nos puede destruir en cuanto al concepto de a qué vino Satanás. Puede destruir tu vida espiritual, puede traer enfermedades a tu alma, como por ejemplo el odio, la envidia, la falta de perdón, tu propósito en esta tierra. Vale decir, quiere dejarnos en ruinas, sin cosas positivas, que son lo antagónico de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso es que hay tanta confusión y tanta maldad, hermano, alrededor nuestro. Díganme usted, ¿qué es lo que vemos cuando establecemos prender el televisor y ver las noticias, por ejemplo? Son 45 minutos de puras cosas dolorosas y que son hechos concretos, ¿ya? Y no nos podemos sentir tan ajenos a ello, que a veces hasta con mucha tristeza vemos realidades que nos afectan. Y esto es transversal, le puede ocurrir a un hombre, a una mujer, a un adolescente, a un joven, etcétera. El reino de las tinieblas actúa en este mundo, hermano. Actúa y quiere confundirnos, y quiere robarnos la paz, quiere destruir nuestra comunión con Dios, quiere establecer cosas que son de este mundo. Y la palabra dice que nosotros estamos, pero no somos de este mundo. Los riesgos de vivir de esta manera son mayores, hermanos, al no considerar a Dios como nuestro eje principal en nuestras vidas. La actividad de Satanás en el mundo está planteada en varios textos bíblicos. Y le voy a leer algunos nomás, ¿ya? En el mismo Efesios, estas tres cartas de Pablo son tremendas para este tiempo, hermano. Mira lo que dice Efesios 6, 11 y al 13. Para terminar la pasadita que le estamos dando a este reino de las tinieblas. Dice 6 del 11 al 13. Acá lo tengo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, lo que decíamos, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad nuevamente toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Vale decir que aquí Pablo nos está apercibiendo de que la manera de combatir esto que nos acecha en esta tierra
es única y exclusivamente con tomar a Dios en nuestras vidas, con la armadura, poniéndonos toda la armadura de Dios, poniéndonos la palabra, poniendo la palabra por delante para que ésta nos guarde. El libro de Juan, capítulo 10:10. Juan 10:10, aquí llegué, dice lo que decíamos hace un rato. El ladrón dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuevamente un comparativo. Hay dos reinos, el de las tinieblas, que viene para hurtar, para matar y destruir. Y cuando dice que él ha venido, se está refiriendo al reino de la luz, para que tengan vida. O sea, en el reino de la luz hay una real forma de vida, que es una vida con proyección, una vida con esperanza, y que nos puede llevar finalmente, y que nos va a llevar finalmente si actuamos hacia la vida eterna, y para que la tengan en abundancia. Clarito, ¿cierto? La palabra que nos está estableciendo en esta noche, hermano, que hay un reino de las tinieblas. Y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que depender finalmente de Cristo, ¿ya? Esto debemos grabarlo, tenemos que depender de Cristo. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras ¿de quién? Del diablo. Así lo dice literalmente. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Vale decir, la única forma de contrarrestar todo esto que hemos estado analizando hasta ahora, de este reino de las tinieblas, del desorden, del pecado, de la falta de visión, de la falta de vista espiritual, es a través de el Hijo de Dios, vale decir, de Jesucristo. Para esto apareció. Lucas también lo menciona por ahí. Y ese es el primer punto que quería tocar yo con ustedes, hermanos. Tengo otros textos, pero no quiero extenderme. Y ahora veamos el segundo punto, ya que es el reino de la luz, vale decir, el reino de Dios. ¿Cómo es la vida en el reino de Dios? Y quiero leerte el libro de Efesios nuevamente, capítulo 2, del 4 al 10 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿ya? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, escucha, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia, recalca nuevamente, y esto es súper importante, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, no de ti, Mauricio, no de ti, Jorge, no de ti, Panchito, sino que pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está clarito lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso y a nosotros en esta noche, que hay un reino de la luz, ¿ya? Y que nosotros, por gracia y misericordia de Dios, somos partícipes de este reino. El texto nos muestra que por misericordia nos da vida con Cristo, nos la regala y nos resucitó, dicen. ¿Qué significa que cuando te dicen a ti, hermano Daniel, tú has resucitado, está diciendo la palabra en esta noche, o sea que estuviste muerto, ¿cierto? Es algo obvio, para resucitar hay que morir. O sea, en la condición que acabamos de analizar anteriormente, estábamos muertos en delitos y en pecados espiritualmente, pero Dios nos regala por misericordia salvación y nos ha resucitado y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales
entonces por su amor podemos decir que en este reino hay seguridad de nuestra salvación, porque no somos nosotros los que tenemos que salvarnos por nuestras obras, y qué bueno que sea así, porque no sé qué tan puedan calificar mis obras, si fuese por algo que determinara qué tipo de obras son las que sí pueden darnos salvación y vida eterna. Qué bueno que no sea así, porque mis obras, las del pasado, ni hablarlas, ¿ya? Aunque tengamos cosas positivas en nuestra vida, como valores, como padres, como esposos, pero no son suficientes, porque son obras. Lo que nos ha salvado es la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Entonces no es por obra nuestra salvación, sino que Dios nos salva. Y esto, la palabra herencia aparece muchas veces en este libro, y es una herencia que Cristo la firmó, ¿ya? Vivir en esta nueva condición bajo la voluntad de Dios nos lleva a experimentar cambios importantes, hermano. Y esto es esa manera de testificar también, de dar gloria al Señor, no tan solo con lo que decimos, sino que con lo que hacemos, vivir en esta nueva condición bajo la voluntad de Dios, vale decir, en este reino, nos lleva a experimentar cambios importantes en nuestra vida, o nos debe llevar a realizar cambios importantes en nuestra vida. Primeramente, amar a Dios, amar al prójimo. En Dios podemos encontrar gozo. En Dios, en este reino, hay justicia, aunque a veces creamos que no, que Dios no es justo. Yo leí hace un tiempo, un pastor amigo, Hugo Cataldo, me regaló un libro que le tenía y que decía, Dios no es justo. Porque a veces el título, imagínate, y era un libro que pretendía mostrar la justicia de Dios. Llegamos a pensar en nuestras adversidades, en nuestros conflictos, en nuestros problemas, que Dios no es justo. Error pensarlo así, ¿ya? Porque la justicia de Dios no está sujeta a nuestros pensamientos y a lo que deseamos nosotros. La justicia de Dios es realmente justa y tiene una mirada celestial, una mirada divina, que está por sobre todos nuestros pareceres. En este reino hay paz a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí la palabra está haciendo un comparativo también, ¿ya? Que el reino de Dios no está sustentado en cosas tangibles, en cosas que, como la comida, como la bebida, que son dos cosas que tenemos que incurrir en ellas diariamente. No está en saciar nuestro estómago físico ni nuestra garganta física, sino que en cuestiones espirituales, ¿ya? En justicia, en paz, en gozo, pero a través de la obra del Espíritu Santo. En este reino, hermanos, en este reino, hermano, Alberto, debe haber amor a Dios, a los padres, a las esposas, a los esposos, a los hijos. Paciencia, muchas veces con los vecinos, que a veces no nos tocan. Vivir momentos muy gratos. Cuesta, porque siempre queremos hacer prevalecer nuestros derechos. Y yo me pillo a veces siendo un poco odioso en esta área, ¿ya? Pero tengo que tener consideración con ellos. Ya hasta con el enemigo mismo. Dice la Escritura en Mateo 5:44, porque el reino de Dios es un reino de amor, ¿ya? El vivir bajo la cobertura de este reino, debemos empezar a experimentar cambios conductuales, nuevas formas de vida, nuevos hábitos, ¿ya? Los esposos, las esposas. El sábado, quiero detenerme aquí en algo súper importante que vivimos el sábado. La iglesia hizo un desayuno con las personas que están viniendo nuevas. Jorge estuvo presente y fueron hartas personas, por la gracia de Dios. Se ha hecho constantemente. Y sabe que ahí al escucharlo, porque todos nos presentamos y escuchándole a ellos quiénes eran y por qué habían llegado y todas las cosas. Pero una de las cosas que nos sorprendió, yo creo que a los que estábamos, a todos, es que en el desayuno, que muchos de las personas nuevas, eh, hablaba la mujer, ¿ya? En su mayoría, cuando se presentaban como un matrimonio. Se paraba la mujer
y hablaba quiénes son, de dónde venía, y separaba al esposo habitualmente y los que tenían hijos, los hijos al lado. Y, y ¿sabes lo que mostraba eso? Que incluso declaró una persona que no era cristiana. Dijo, yo estoy acá. Y es importante entender eso, hermano. ¿Por qué? Porque con toda seguridad, las mujeres mayormente, y pueden ser los hombres también, que puedan atraer a las otras personas, están actuando y están cambiando su manera de ser en este nuevo reino y están impactando, obviamente, a los más cercanos, que son la familia, el núcleo de la familia, el esposo, la esposa o los hijos. Entonces veíamos en escenarios ese día sábado en que a lo mejor pudiese ser una persona la que, la que estaba ya dándole en este reino, pero que estaba afectando a otro y que se atrevieron a ir al desayuno y estaban cómodos, estaban tranquilos porque vieron una familia que hablaba el mismo idioma. Y esto es súper importante, este es el fruto de cambiar, de transformar las cosas que estamos haciendo y practicando en el reino de las tinieblas, ahora haciéndola en el reino de la luz, ¿ya? Y esto es la mejor manera de mostrar a Cristo, es la mejor manera, más que cualquier cosa que podamos decir. Para mí fue súper relevante eso que sucedió el sábado, ¿ya? José está presente, en que él también se paró ahí, ¿cierto? Y dieron testimonio de todo lo que están viviendo y lo que está haciendo Dios en sus vidas en esta nueva etapa de ser partícipes del reino. Tenemos que ir a los amigos, ¿ya? A los enemigos que noten cambio para que pasemos a ser personas de paz y podamos influenciar y poder dar testimonio de que somos distintos. No para formarnos una imagen egocéntrica, por el contrario, con mucha humildad. Mientras más desapercibidos pasemos, pero cuando tenemos que actuar en beneficio del otro, hagámoslo. Hagámoslo, porque somos agentes, somos embajadores de Cristo en este tiempo. Los matrimonios deben ser fieles. Atento varones, fidelidad con las esposas. Algo que es realmente dramático cuando uno lee y se entera desde hombres de matrimonios públicos hasta puede ser hasta los familiares cercanos. Fíjense que el denominador común mayor que hay del rompimiento de los matrimonios y por ende de la familia tienen que ver con la infidelidad. Cuidémonos, pidamos al Señor que seamos fieles, que nos guarde de esta área tan complicada que es propia de nuestra carne. Necesitamos ser fieles en todas las etapas de nuestras vidas. No hay excusa para no serlo. Esforzarnos para que podamos dar un buen testimonio. También debemos vivir en este reino demostrando ser diferentes en las cosas diarias de la vida, en las cosas simples, ¿ya? Evitando la mentira, evitando ese exceso de todo tipo. Esto no pertenece al reino en el cual Dios nos ha llamado y nos ha cambiado del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. Si Él nos ha hecho esta invitación, si Él nos ha abierto la puerta a este lugar privilegiado, este reino, comportémonos con gratitud, respondamos de buena manera a Dios, no le fallemos, pidámosle al mismo que a través de su Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé la valentía, la hombría, todo aquello que necesitamos sujetar en nuestra carne para no caer, para no decaer, para no resbalarnos. Debemos muchas veces en nuestras oraciones le decimos, hágase tu voluntad, Dios, acá en la tierra como en el cielo. Bueno, la voluntad de Dios acá en este tiempo es que tratemos de hacer las cosas de buena manera. Ya en el reino de Dios no hay espacio para otra forma de actuar. Cuando uno tiene el Espíritu Santo debemos vivir en pureza y obediencia a Dios. El reino de la luz es el de Dios, es una comunidad que se caracteriza por ser obedientes. Es lo que plantea el libro Colosenses en términos generales, sobre todo en el capítulo 3,
que lo vimos a través de muy buenas predicaciones que tuvimos en la iglesia, ¿ya? Algunos de nosotros podemos estar preguntándonos, ¿cierto? ¿Cómo reafirmo esto? ¿Cómo quiero prevalecer en este reino? Bueno, sujetándonos a la palabra del Señor, sujetándonos al consejo de las personas que están en autoridad sobre nuestras vidas. Dios nos ama. Dios vio cómo Satanás sedujo y engañó, como decía yo hace un rato, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y lo sigue intentando, hermano. Él no va a cesar. Lo sigue intentando con nosotros. Pero como Dios es nuestro Padre, te quiero dar una buena noticia. Y siempre nos amó, siempre nos perdonó y envió finalmente a su Hijo Jesucristo para librarnos de toda aquella opresión y salvarnos. Es lo que dice el texto tan conocido de Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo es el único y suficiente Salvador. No hay otra forma de salvarse. ¿Ya? Esto que nos quede claro ya en la reflexión final de esta enseñanza. Cristo es el único y suficiente, dice la palabra, Salvador. No hay otra forma de salvarse. El vivir en este reino es muy relevante porque es un preanticipo, vale decir, es un entrenamiento. Esto lo aprendí una vez que iba a predicar y una de mis primeras predicaciones acá en la iglesia de Isisa. Y el pastor Juan Carlos me puntualiza esto. Es un preanticipo de lo que hemos de vivir en el cielo, ¿ya? Es la preparación de nuestra alma, la preparación de nuestro espíritu. Y finalmente, a través de esta preparación, vamos estableciendo un carácter definitivo, que ya no es nuestro carácter, que nuestras formas se están quedando atrás, que nos estamos desconstruyendo para construir un nuevo hombre con un carácter definitivo que debe ser el carácter de Cristo, que se quiere para poder vivir, ¿cierto? En la eternidad, en el reino de los cielos. Necesitamos ahora entonces, hermano, en este tiempo, ajustar todo lo que haya que ajustarse entre nosotros, en nuestras vidas, corregir todo lo que haya que corregir, porque sin duda que tenemos muchas cosas, ¿ya? Limpiar todo lo que haya que limpiar, santificar todo lo que tiene que ser santo, apartarse, enajenarse de las cosas que no tienen comunión con la santidad, ¿ya? Y finalmente, y lo podemos hacer a través de qué? De nuestra decisión y una actitud valiente. Y Dios nos ayudará a lograrlo porque Él habita en medio nuestro. Debemos estar listos, hermanos, y preparados espiritualmente. Y así solo nos faltará lo que tiene que ver con las decisiones de Dios en nuestras vidas. Pero vivamos ahora como hijos de Dios, anhelando que en este reino en el cual hemos sido llevados por la gracia, por el amor, por el perdón y la misericordia de Dios, de buena manera, siendo obediente al Señor, no regañando, no alejándonos de su voluntad. Un repaso de lo que son las dos cosas de que la vida nos plantea, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Vimos lo que significa ser partícipes del reino de las tinieblas y vemos la grandeza de lo que es el reino de la luz, esa luz admirable que está en Cristo Jesús. Esto quería compartirle, hermano, y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por la unidad que veo en este grupo que ha perseverado semana a semana, Señor, bajo esta modalidad fundamentalmente de estar conectado a través de esta forma que pareciese tan extraña, pero que sin duda nos ha bendecido el vernos, el escucharnos y el aprender de tu palabra. Señor, tu palabra en esta noche nos ha mostrado cuán importante es diferenciar dónde estamos,
¿Qué estamos haciendo? Lo que hay que corregir. Señor, te decimos en el nombre de Jesús que reconocemos que nos equivocamos, pero queremos, Padre, por sobre todas las cosas, ser obediente y transitar de buena manera en este reino que tú nos has llamado a ser partícipes. Te damos gracias por ello, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestra mente, que nuestro corazón se conduzca, Dios, por las veredas correctas, para que tú te agrades, Señor, y para que nosotros en gratitud podamos responder a lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, perdonarnos y darnos esta opción maravillosa que es ser parte del reino de la luz. Bendito es tu nombre, Señor, en esta noche. Y oro con mis hermanos y te doy gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén.